6, versículos 37 al versículo 38. Y en los versículos, mientras ustedes lo buscan, en los versículos anteriores estábamos observando la manera de cómo debemos amar a la manera de Jesús, cómo debemos amar a la manera de Jesús. Y estábamos hablando acerca de estos mandatos en los cuales los encontramos desde el versículo 27 hasta el versículo 36. Y tenemos estos mandatos específicos en el versículo 27, de amad a vuestros enemigos, de hacer el bien a los que les aborrecen, de bendecir a los que les maldicen y de orar por los que les calumnian. Y decíamos que en versículos anteriores el Señor Jesús se está enfocando en cuáles son las características de un creyente verdadero internamente, y luego Él está diciendo que si eres un discípulo verdadero, esto se va a ver reflejado en la intencionalidad de acciones que salen de la naturaleza nueva de un nuevo creyente. Es decir, si eres un nuevo creyente, se va a ver reflejado en la manera en que tú vives, en la manera en que tú piensas, en la manera en que tú hablas, y sobre todo se va a ver reflejado en la manera en cómo nosotros tratamos a los demás, en cómo nosotros tratamos a los demás. Yo creo que algo característico, ¿no es cierto?, de nuestra cultura es demandar las cosas de una manera inclusive a veces violenta si estamos pagando por esas cosas. Es decir, a veces el pagar por un producto o el pagar por la comida en el restaurante, pensamos que nos da una apertura para tratar mal a alguien debido a que me sirvió mal, o debido a que había un pelo en la sopa, o debido a que la comida se tardó tanto que necesito quejarme, necesito tratarle a esta persona de una manera tal vez no tan grotesca, pero en mi corazón, si yo pudiera, le estrangularía a esta persona. ¿Por qué? Porque estoy pagando. Si me van a dar un servicio y yo estoy pagando por esto, tiene que ser bueno, tiene que ser excelente. Y Jesús dice, hey, el ser creyente va más allá de esto. O sea, las circunstancias de la vida no son las que determinan tu buen ánimo, tu amor, tu buen trato hacia los demás. Es tu relación con Cristo Jesús, tu nueva naturaleza, la que realmente debería determinar cómo nosotros pensamos, lo que nosotros hablamos y cómo nosotros vivimos en nuestro trato con los demás. Y por eso Jesús les dice claramente en el versículo 32 de Lucas capítulo 6, porque si amáis a los que aman, ¿qué gracia hay detrás de eso? Es decir, ¿qué mérito hay detrás de eso? Como decíamos la anterior semana, no habla de un premio que estamos tratando de ganar debido a tratar bien a los demás. Lo que Jesús está diciendo es, si tú amas solamente a los que aman, ¿dónde está la gracia que has recibido de mí? ¿Dónde está la misericordia que has recibido de mí? Es decir, si tú decides solamente amar a los que te aman, ¿cómo estamos ejemplificando el carácter de Cristo, que Cristo amó a sus enemigos? Que Cristo murió por los que le crucificaron. Que Cristo oró por los que decían, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el carácter realmente de Cristo en estas acciones, en amar a los que nos aman? Por eso en el versículo 32 Jesús dice en su sermón, porque también los pecadores aman ¿a quién? A los que le aman. Es decir, es recíproco. Recuerden, como cristianos nosotros no vivimos por la ley de la reciprocidad. Así vive el mundo. Nosotros como creyentes vivimos en el Espíritu. Nosotros como creyentes vivimos como nuevas criaturas. Nosotros como creyentes tenemos un nuevo corazón. Somos parte de un nuevo pacto. Somos separados del mundo para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Y por eso Jesús les dice, si ustedes aman a los que les aman, no está mostrando gracia, no está mostrando misericordia. Y luego el versículo 33. Y se hacen bien solamente a los que les hacen bien, ¿qué? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la misericordia? Es decir, si solamente le das propina al que te sirvió bien y al que se tardó 5 minutos en traerte la limonada, le pones en el recibo
te tardaste mucho, más bien te quitaría, pero no puedo quitarte del monto total. Solamente hacemos bien a los que nos tratan bien. Y utilizo ejemplos tan sencillos que tal vez son hasta un poco exagerados para demostrarnos lo que Jesús está haciendo acá al ser tan pero tan directo con sus discípulos, al decir, si hacen bien a los que solamente les hacen bien, ¿dónde está el mérito? Es decir, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está la misericordia? ¿Por qué? Porque también los pecadores hacen lo mismo. No hay una diferencia entre el creyente y no hay una diferencia entre el que no es creyente. Y después no solamente dice esto, sino en el versículo 34 dice, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracia tiene? Lo que está diciendo acá Jesús es, si tú eres solamente bueno en dar cosas al que sabes que en el futuro tal vez te va a devolver el doble, ¿qué mérito tienes? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la misericordia en esto? Es decir, si solamente sirves a la persona que te puede servir después, si solamente cuidas a la persona que te puede cuidar después. Y es interesante que yo a veces le digo a mi esposa en broma, y ya me arrepentí de eso delante del Señor, pero le digo, yo te cuido para que me cuides cuando sea viejo, ¿qué? Cuando no pueda caminar, me cambies el pañal, me lleves al baño. Pero muchas parejas en sus matrimonios viven así. O sea, seamos recíprocos acá. Yo te cuido para que tú me cuides. Y si no me cuidas cuando sea vieja, te voy a odiar toda mi vida. Y Jesús les dice, si solamente prestas o das de aquel de quien esperas recibir, ¿dónde está la gracia? ¿Por qué? Porque también los pecadores prestan ¿a quién? A los que quieren recibir, de los que quieren recibir. Es decir, ¿por qué presta el banco? Porque sabe que le van a pagar de vuelta. Y si no le pagan de vuelta, ¿qué sucede? Les quitan absolutamente todo lo que les prestaron y aún más. ¿Ok? Estos ejemplos son tan claros de parte de Jesús como creyentes. ¿Por qué? Porque también los pecadores prestan, dice el versículo 34, para recibir otro tanto. Para recibir otro tanto. Es decir, yo solamente hago algo por alguien que me puede dar más. Solamente presto a alguien que me cae bien o que me puede devolver el favor. Solamente sirvo cuando yo puedo ser servido después. Y el Señor Jesús dice, esto el mundo lo hace. O sea, el mundo trabaja por paga. El mundo trabaja por recibir algo a cambio. El mundo trabaja por una posición. El mundo trabaja para ser reconocido delante de los suyos. Pero dice, los creyentes no es así. No son así, porque si vemos el ejemplo de Jesús, Jesús amó a sus enemigos y le costó la muerte. Jesús perdonó y perdona. Y aún así que los suyos eligen muchas veces el mundo más que a Cristo. Es decir, Cristo es el ejemplo perfecto de amar a alguien que no puede darle absolutamente nada. De dar a alguien que no puede darle absolutamente nada a cambio. ¿Por qué? Porque Él lo tiene todo. Porque lo tiene todo. Y hablamos del amor de Dios, pero tenemos que pensar en esta parte práctica. Por eso Jesús les dice en el 35, amad pues a vuestros enemigos. Es la conclusión, ¿no es cierto? Va a concluir esta sección Jesús diciendo, ok, si no hay una diferencia entre ustedes y los pecadores, entonces necesitamos poner el estándar de Jesús para que haya una diferencia realmente de cómo luce un creyente y cómo luce un no creyente. Y cómo luce un creyente, ama pues a su enemigo. Le hace bien al cual le hizo mal. Presta, sirve, invierte, en el cual no puede devolverle absolutamente nada. Y acá no está hablando en el contexto de negocios, ¿ok? No se confunda. No está diciendo sean irresponsables en su economía, sean irresponsables en las cosas que hacen en su vida diaria. No, lo que él está diciendo es en tus relaciones con la gente, cuando tienes la oportunidad de servir, cuando tienes la oportunidad de ser generoso, cuando tienes la oportunidad de ir la milla extra por alguien, hazlo. Porque eso es como luce un verdadero creyente. Y dice acá, no esperando de ello nada. No esperando de ello nada. Y para hacer una exégesis profunda de la palabra nada, significa nada. Nada. No esperando nada. Pero el problema es que muchas veces estamos acostumbrados a la reciprocidad. Es el problema. Estamos acostumbrados a la reciprocidad. Y así es como el mundo nos ha entrenado.
Así es como somos entrenados inclusive desde pequeños. En las escuelas nos enseñan esto. Haces tu tarea para recibir una A. Te portas bien para que no te castiguen. Das para que luego como hijo tus papás te compren el juego que tú deseas. Y nos entrenamos así en nuestra naturaleza pecaminosa, pero luego Jesús les dice, hey, hagan las cosas sin esperar nada a cambio y será vuestro ¿qué? Galardón grande, es decir, hay un premio, hay un galardón. Y ahí después vamos a ver un poco cómo Lucas desarrolla esta cuestión del galardón, porque aunque tiene un aspecto futuro, tiene también que ver con cómo Cristo nos trata a nosotros en el presente a la luz de cómo nosotros tratamos a nuestros hermanos y hermanas. Y esto va a ser impresionante cuando lo veamos. Pero hay un galardón que no solamente apunta al futuro, sino tiene que ver en cómo nuestra relación con Cristo se lleva en el presente, de tal manera que mi trato hacia los demás es el reflejo de cómo Cristo me trata a mí. Y si yo no trato a la gente como Cristo me trata a mí, Cristo dice, vas a tener un problema. Y no con la gente, sino conmigo. Y vamos a ver eso en los versículos 37 y 38. Pero si ustedes ven cuando termina el versículo 35, dice, será vuestro galardón grande. ¿Y qué? Y seréis hijos del Altísimo. No está diciendo acá que Lucas que debido a esto vamos a ser creyentes, sino que esto demuestra que nosotros pertenecemos al Altísimo, al soberano, al que gobierna sobre todo. ¿Por qué? Porque toma una persona que realmente confía que Dios es soberano para tratar bien a su hermano y hermana. Que sabe que Cristo tiene el control sobre todo, que sabe que Cristo está sobre todo, que Él gobierna sobre todo, para que Él sepa que aunque mi hermano me pecó contra mí, que aunque esta persona es mi enemigo, ¿quién tiene el control? El Altísimo. El que está sobre todo tiene el control absolutamente de todo. Y por eso lo que Lucas dice es, de esta manera ustedes demostrarán que realmente son hijos de Dios, cuando aman de esta manera. Cuando hacen el bien al que les hace el mal. Cuando prestan y son generosos con quien no tiene absolutamente nada para devolverles. Así demostrarán que son hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque el que es hijo de Dios, ¿imita a quién? Imita a Dios, esa es su meta, quiere ser más como Cristo. Y por eso dice acá, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Es decir, si Cristo es benigno, si Cristo es bueno, si Cristo es misericordioso, si Cristo es gracioso, con los malagradecidos. Y yo creo que Él está hablando a cada discípulo, a cada discípulo. O sea, así se está enfocando en las personas del mundo también, que están viviendo lejos de Dios, que están fuera del Evangelio, que están realmente, ¿no es cierto?, enemigos de Cristo a causa de no creer en el Evangelio, pero también está hablando a sus discípulos malagradecidos, discípulos que están amando solamente a sus amigos, que están haciendo el bien solamente a los que hacen el bien para ellos, que prestan solamente a los que les pueden devolver el doble. Pero Jesús les dice a ellos, pero están aquí conmigo. Jesús no los rechaza. Jesús no los expulsa. Jesús dice, miren, el ejemplo es el Altísimo y porque Él es bueno para con los mal agradecidos y con los malos, entonces ustedes también tienen que ser buenos, benignos, amorosos, misericordiosos, así como Cristo es con ustedes. Acá el estándar no es el ser humano, acá el estándar es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice, somos hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque cuando ejercitamos este amor genuino, somos buenos para los malos agradecidos y somos buenos con los malos. Y dice el versículo 36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Ok? Sed misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Y todo esto nos apunta al versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pero acá no es una ley de reciprocidad, ¿okay? No es eso.
Lo que Jesús nos está diciendo es, de la manera que yo te trato a ti, tú trata a los demás. Porque ¿saben cuál es el problema? Que a veces nosotros mismos nos tratamos feo. Que a veces nosotros mismos también nos odiamos. Es como que, ay, y me veo al espejo y es como que uno dice, ay, ¿qué hago con este? Señor, llévame mejor porque no tengo nada que hacer acá. Pero Cristo dice, hey, así como yo te trato, trata a los demás. Así como yo te amo, ama a los demás. Entonces no está diciendo sean la ley de la reciprocidad, tengan la ley de la reciprocidad. No está diciendo, así como yo te amo, tú ama. Así como yo soy misericordioso contigo, tú sé misericordioso con los demás. Comienza a ilustrar lo que quiere decir, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y luego va a dar otra ilustración que va a seguir aumentando el argumento, que va a seguir analizando lo que significa, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y tiene que ver con el estándar de juicio de Jesús. Tiene que ver con el estándar de juicio de Jesús. Y el versículo 37 y 38 nos dice lo siguiente: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Amado Señor, esta mañana, Señor amado, ruego de su dirección para, Padre, que esto llegue a nuestro corazón, Señor. Por favor, Padre, háblenos, necesitamos de usted. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que este es uno de los versículos que más lo conocen los inconversos. Seguramente algunos inconversos en sus familias les han dicho, hey, recuerda Lucas capítulo 6, bueno, creo que es capítulo, no sé, hay unos párrafos ahí que dicen que no me juzgues. Que no me juzgues porque si no vas a ser juzgado. Que no me condenes porque si no tú vas a ser condenado. Y es un texto que toda persona inconversa, o no toda persona inconversa, pero personas que por lo menos han leído la Biblia lo utilizan para justificar que pueden vivir una vida alejada de Dios y que nosotros como creyentes no podemos realmente juzgar absolutamente nada. Pero debemos entender esto. El pasaje de esta mañana no se trata del juicio eterno. No se trata del juicio hacia el pecado. No se trata de este juicio que solamente viene de parte de Dios al condenar a alguien que no cree en Él. No se trata de este juicio de Dios que viene a su iglesia cuando alguien está en pecado. No se trata de este juicio de Dios que viene en forma de disciplina para el hijo que ha sido rebelde. No se trata de este juicio conectado específicamente con la condenación o el castigo que trae el permanecer en pecado. Sino la manera en que Jesús nos va a hablar acerca de este juicio tiene que ver con la manera en que nosotros vivimos todos los días, tiene que ver con la ética cristiana de que la forma en que nosotros tratamos en esta vida a las personas, seremos también tratados de esa misma manera. Jesús, con la autoridad de Hijo de Dios, nos presenta este principio del reino de Dios que rompe los patrones humanos y nos dice que de la misma manera que tú mides a tu prójimo, que de la misma manera que tú evalúas a tu prójimo, de esa misma manera tú vas a ser evaluado. De esa misma manera tú vas a ser evaluado. Y por eso el texto nos dice de una manera tan sobria, no juzguéis y no seréis juzgados. Y por eso un comentarista llamado Warren Wiersbe dijo lo siguiente: acá no está hablando del juicio eterno de Dios, no está hablando del juicio por el pecado de parte de Dios,
No está hablando lo que tiene que ver con la dirección de donde nuestra alma va a pasar la eternidad, de dónde vamos a estar, si con Cristo o sin Cristo. Sino Él dice, esto tiene que ver con la forma de cómo somos tratados en esta vida. Esa es la clave acá, de la manera que nosotros tratemos. De esa manera seremos tratados. Y acá es muy sobrio, ¿por qué? Porque nos va a dar 5 paralelismos en este texto, ¿ok? 5 paralelismos y 4 imperativos. 5 paralelismos y 4 imperativos, los cuales están conectados con estas actitudes del corazón que tienen que ver con consecuencias divinas. Tienen que ver con unas actitudes del corazón que tienen que ver con unas consecuencias divinas que exige que el que se hace llamar hijo de Dios necesita imitar la misericordia de su Padre que está en los cielos. Y el Señor va a usar estos 5 paralelismos y estos 4 imperativos para demostrarnos cómo nosotros debemos vivir y cómo nosotros debemos tratar a nuestro prójimo. Y cómo podemos tratar a nuestro prójimo demostrando las virtudes del carácter de alguien que imita realmente a Cristo. El carácter de alguien que imita realmente a Cristo. El primer paralelismo es este, en el versículo 37, que el juicio llevará a juicio. El juicio llevará a juicio. Este es el primer imperativo en el versículo 37. No juzguéis, no juzguéis. Este es el primer imperativo y luego el paralelismo de esto es y no seréis juzgados. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Qué significa esta palabra juzgar? ¿Y cómo está utilizada dentro del contexto del libro de Lucas? Recuerdan que Lucas le está escribiendo a Teófilo para que él sepa la verdad acerca de Jesucristo. Es decir, cómo Cristo va a tratar con la vida de los creyentes que no están tratando bien a su prójimo. Cómo Cristo va a tratar con la vida de los que dicen ser creyentes, pero piensan que tienen la libertad de tratar a su prójimo con reciprocidad, no con un amor sacrificial. Y utiliza esta palabra que le dice, no juzgues. Es decir, acá es una prohibición constante. No es algo que Jesús les está diciendo, mira, hoy día no, mañana sí, pasado mañana no, pero pasado mañana sí. No, el Señor está diciendo constantemente, el Hijo de Dios no hace esto. No es un hábito del Hijo de Dios esto. No es una característica del carácter, de la virtud de un Hijo de Dios el hacer esto. ¿Y qué significa juzgar? Se utiliza 115 veces en el Nuevo Testamento. 115 veces se utiliza la palabra juzgar en esta forma en el Nuevo Testamento. Y esta palabra significa emitir un juicio desfavorable sobre alguien, criticar, encontrar fallas, condenar, juzgar como culpable, condenar, condenación. Está conectado con esta realidad de emitir un juicio sobre alguien como que yo fuera el juez de esa persona. Como que yo tuviera la autoridad de emitir un juicio sobre esa persona basado solamente en las apariencias, basado solamente en lo que puedo escuchar, basado solamente en lo que puedo ver. Y esta palabra, como les dije, se utiliza 115 veces en el Nuevo Testamento. Y una de las veces que se utiliza, o varias de las veces que se utiliza, tiene que ver con el juicio de parte de Dios sobre toda la humanidad. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, te escarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. También se utiliza en el juicio para los que no creen en Cristo Jesús. Miren lo que dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido juzgado, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este no es el tipo de juicio que estamos hablando en Lucas capítulo 6.
también se utiliza en juicio por el pecado en la iglesia local. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 3 y versículo 12. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera en cuanto al pecado que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, es decir, a los no creyentes, dice Pablo, Dios juzgará. Pero ustedes, dice, quiten a este perverso de entre vosotros. Es decir, hay una autoridad que el Señor ha dado a su iglesia para que lidien con el pecado, no basado en su propia autoridad, sino basado en la autoridad que ha sido dada a la iglesia a través de su palabra, a través de su Señor. Entonces hay un juicio por el pecado en la iglesia local. Y no está hablando de esto en Lucas capítulo 6, no está hablando de esto. También hay un juicio hacia el mundo y los ángeles en 1 Corintios capítulo 6, versículo 2 y versículo 3. Hay un juicio futuro en Lucas capítulo 22, versículo 30, hacia las tribus de Israel. Les dice Jesús a los apóstoles, ustedes se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las tribus de Israel. Y también hay un juicio personal que tiene que ver con el pecado. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 15 dice, examinaos a vosotros mismos para saber si realmente están en la fe. Entonces, estos juicios contra el pecado, Jesús no está hablando de esto. Jesús no está hablando de tolerar pecado o de mirar el pecado de algo menor, que no podemos decir nada acerca del pecado. No, más bien lo que Jesús está haciendo o lo que Jesús está diciendo en este mensaje y al utilizar este mandamiento negativo de no juzguéis, este juicio que Jesús está diciendo es el de mirar a alguien desfavorablemente desde una posición de superioridad. ¿Por qué? Porque solamente el juez puede juzgar. Solamente el juez nos da la autoridad para juzgar. Solamente el juez tiene la autoridad para condenar a alguien. Pero Jesús está diciendo, ustedes como creyentes no pueden separar a la gente entre los que amo y acá están los que no amo. Jesús dice, ustedes no tienen la autoridad para separar a la gente entre a los que les hago el bien y a los que se fregaron conmigo en el lado izquierdo. Ustedes no pueden separar, dice Jesús, a la gente entre ¿quiénes? Entre por los que estoy orando y por los que estoy orando para que Dios se los lleve pronto. El Señor Jesús dice, no pueden separar a la gente entre los que voy a hacerles el bien y voy a ser generoso y voy a atender a sus necesidades y voy a servirles. ¿Por qué? Porque el lado de acá tiene dinero, pero los del lado de acá son pobres. Ahí ni siquiera me meto. ¿Para qué gastar mis palabras, más aún mis recursos, con gente que no me puede dar absolutamente nada? Jesús no está hablando del juicio contra el pecado. Jesús está hablando de esa actitud del corazón, de separar desfavorablemente a alguien solamente porque no puede darme absolutamente nada a cambio. De separar a alguien porque no me ama. De separar a alguien porque no me ha hecho bien, de separar a alguien porque no se comporta como yo quiero, de separar a alguien porque no hace las cosas de la manera que yo quisiera, de separar a alguien porque me gustaría que la mesa esté así, pero pusieron la comida un poquito chueco, entonces con el hermano o la hermana no sirvo nunca en la vida. De tener algo en mi corazón en contra de alguien. ¿Por qué? Porque en los manerismos o en las cosas que esta persona hace realmente no me sirve para lo que yo quiero hacer en mi vida o con mi vida. No tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la manera que nosotros tratamos a la gente que no está de acuerdo con nosotros, que inclusive a veces peca contra nosotros, que a veces hace cosas que no nos gustan. Alguien dijo esto, Jesús no prohíbe, dice, el discernimiento moral.
Jesús no está diciendo, no sean sabios, abran su cabeza a quien sea. No, Jesús no está diciendo esto. La palabra nos dice que tengamos cuidado con las compañías, porque las compañías malas corrompen. No está hablando de esto. Lo que Jesús está hablando es este espíritu severo, este espíritu precipitado que busca separar a otros, este espíritu precipitado que impide el acceso a la gracia y a la misericordia de Dios a causa de que no me caes bien, que bloquea el perdón a alguien a causa de que quisiera que Dios te lleve. Este espíritu que está lejos de lo que el Evangelio realmente significa, que Cristo recibe a pecadores. Es como que ponemos en nuestro corazón que la gracia de Dios se acabó para ti y por lo tanto viene el juicio de parte mía que no vas a recibir absolutamente nada de gracia, nada de misericordia. Se cerró esa llave contigo. No te odio, pero no te quiero ver. No te odio, pero servirte a ti, olvídate. Prefiero servirle a alguien que está afuera. Y otro comentarista dijo, el contexto deja claro que lo que aquí se condena es esa posición o esa disposición a mirar desfavorablemente el carácter y las acciones de los demás. Lo que nos lleva indiscutiblemente a pronunciar juicios precipitados, injustos y desagradables sobre ellos. Dice, ten cuidado con tu corazón. Y por eso le dice, no juzgues, no juzgues. Es decir, no conoces el corazón de las personas, no conoces las intenciones de las personas. Y a veces nuestra perspectiva como creyentes es, me hiciste una y no necesitas hacerme más. Te equivocaste conmigo, tranquilo, no te vas a equivocar otra vez, porque no te lo voy a permitir. Y el Señor dice, ese no es un espíritu cristiano, ese no es un espíritu de amor, ese no es un espíritu de alguien que es hijo del Altísimo, ese es el espíritu de alguien del mundo. Ese es el espíritu de alguien del mundo. Y por eso el Señor Jesús les dice, no juzguéis. ¿Y qué? Y no serás juzgado. ¿Por quién? ¿Quién es el sujeto de no seréis juzgados? Es Dios mismo. Es Dios mismo. Y lo que Jesús les está diciendo a ellos, miren, o sea, el amor que ha sido derramado en ustedes como discípulos es abundante para atravesar cualquier situación de la vida. Cualquier pecado que cometan contra ustedes, el amor de Dios es suficiente para moverles a un deseo de amar, aun cuando la gente no está haciendo nada para ser amada, de hacerles el bien, aun cuando la gente me ha hecho mal. El amor de Dios es suficiente para ir más allá de mis limitaciones en mi cabeza de a quién debo amar y a quién no debo amar. Y por eso Jesús les dice, y no seréis juzgados. Hay una negación doble ahí, que no podemos observar en el español, pero lo que Jesús está diciendo es, el que vive como un hijo del Altísimo, ¿okay? El que vive como un hijo del Altísimo, el que tiene gracia y misericordia hacia sus hermanos y hermanas, él también recibirá gracia y misericordia de parte de quién? De parte de su Dios que está en los cielos. Y mis hermanos, lo que está diciendo acá es, si tú no juzgas, tenlo por seguro que tú no vas a recibir juicio. Y acá recuerden, no es acerca del pecado, es acerca de la manera que tratamos a la gente. Lo que está diciendo Jesús es, si tú realmente muestras gracia y amor a la gente, si tú realmente muestras misericordia a tus hermanos, recuerden, no estamos hablando de tolerar pecado, no estamos hablando de participar en pecado, estamos hablando de cómo tratamos en nuestra vida diaria a nuestros hermanos y hermanas, inclusive a los que no son creyentes. Y Jesús les dice, si tú muestras gracia y misericordia, ¿es por qué? Porque tienes una fuente continua y abundante de gracia y de misericordia en la persona de ¿quién? En la persona de Cristo Jesús.
Nunca se acaba esa fuente de gracia, nunca se acaba esa fuente de misericordia. Es tan grande que cubre multitud de pecados. Y Jesús les dice, no juzguéis. Y si podríamos decirlo desde la parte positiva, da misericordia y gracia en tu trato con los hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque eso es lo que has estado recibiendo de parte de Dios abundantemente. Eso es lo que has estado recibiendo de parte de Dios abundantemente. Lo que Jesús está atacando es ese corazón que tiene una actitud crítica para todo. Crítica para todo. Es como que, ay, pastor, si la silla estaría un poquito más acá, pero bueno, yo puedo hacerlo mejor que ustedes, pero simplemente mejor me quedo callado. Y Jesús dijo, hey, en tu corazón, si tú piensas algo en contra de alguien en tu corazón, ya pecaste. Ven delante del Señor. Uy, cómo me gustaría, mire, yo haría mucho mejor el trabajo que ustedes acá, pero mejor me quedo callado. Y mis hermanos, ¿cómo luce el juzgar al hermano? ¿Saben que la murmuración es una manera de juzgar? La murmuración, porque se utiliza en conexión con el juicio en Santiago capítulo 4, versículo 11. Miren lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 11. Alguno diría, pastor, ¿cómo luce el juzgar? Ok, acompáñenme a Santiago, capítulo 4. ¿Lo tiene? Hermanos, no murmuréis los unos. ¿De qué? De los otros. ¿Qué es la murmuración? Esa es la idea de la palabra murmuración. No está escuchando la persona, pero todo el mundo ha escuchado, excepto la persona contra la cual estoy murmurando. Y dice, el que murmura del hermano, ¿qué? Juzga a su hermano. Está poniéndose en el lugar de juez de su hermano. El que murmura de su hermano, juzga a su hermano, murmura de la ley, juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, ¿qué? No eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Y quién es el dador de la ley? Solamente hay un dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que tú juzgues a tu hermano? Murmuración es una manera en la cual juzgamos a nuestros hermanos y hermanas. Nos ponemos en el lugar de Dios y hacemos un juicio contra esa persona en nuestro corazón. Y en la corte de nuestro corazón está el jurado, está el juez, y el corazón dice, wow, lo que me hizo este hermano y esta hermana. No, y el jurado comienza a conversar. Y luego el jurado simplemente está deliberando por 2 segundos y dice, culpable. ¡Culpable! Y por lo tanto justifico el murmurar acerca de mi hermano y hermana, porque es culpable. No solamente eso, sino una manera que juzgamos a nuestros hermanos es privarles de la gracia que nos ha sido dada a nosotros. Santiago capítulo 4. Es interesante cómo, hablando de que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, dice en el versículo 6, si ustedes ven en el versículo 4 primeramente, Santiago capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero ¿quién da mayor gracia? Dice el versículo 6, pero Dios da mayor gracia. Entonces, no está diciendo que tenemos que ser amigos del mundo, sino que el Señor nos da mayor gracia para vivir como hijos de Dios. ¿En dónde? En el mundo en el que Él nos ha puesto. Y luego dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Mis hermanos, privar de gracia a nuestro hermano es juzgar a nuestro hermano. Es separarlo, es decir, no te mereces gracia. No te mereces ser un recipiente del favor mío. Y el Señor Jesús dice, no, en Dios hay suficiente gracia para toda situación.
En Dios hay suficiente gracia para todos los hermanos y hermanas en Cristo. En Dios hay suficiente gracia para que no se acabe debido a tu ánimo, debido a tu carácter, debido a tu experiencia. En Dios hay suficiente. Tercero, el quejarse en contra de su hermano. El quejarse es otra manera de juzgar. Miren lo que dice Santiago capítulo 5. ¿Lo tienen? Santiago capítulo 5 versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿Para qué? Para que no seáis condenados. ¿Por qué? He aquí el juez está delante de la puerta. Ese es el concepto de no juzguéis. ¿Para qué? Y con seguridad no serán juzgados. Pero dice, si tú te estás quejando, y recuerden que la queja es algo que nace de un corazón inconforme, porque mi hermano o mi hermana no está de acuerdo al estándar que yo quiero, no tiene la forma que yo quiero, no camina de la manera que yo quisiera, no habla de la manera que yo quisiera. Me habló un poquito ahí como que me dejó enojado y ahora no la quiero ver y voy a hablar con todos menos con ella y me voy a quejar. Me voy a quejar. Me voy a quejar hasta con la señora del Seguro Social que me llama para pedirme el Seguro Social, que yo sé que es un scam, pero me tengo que quejar con alguien de lo que me pasó. Eso es juzgar a su hermano, porque estamos tomando el puesto de Dios. Cuarto, vengarse del hermano. Vengarse. Vengarse es una manera de juzgar a nuestros hermanos. El Señor en Hebreos capítulo 10, versículo 30 dice, mía es la venganza. Pero mis hermanos, el vengarse de su hermano es una manera de juzgar a su hermano. Y recuerden el ejemplo de Cristo Jesús. Él no se vengó de sus enemigos cuando lo pusieron en la cruz. Más bien Él oró por ellos para que el Señor Padre los perdone, porque no sabían lo que estaban haciendo. El Señor Jesús no se vengó de los fariseos ni de los escribas, aunque fue duro debido al engaño que ellos estaban llevando al pueblo, siendo los líderes del pueblo. Fue duro, pero no se vengó. El único que tenía la potestad para vengarse, el único que podía llamar a centenares de ángeles para realmente echar fuego, destruirles a sus enemigos, no lo hizo, sino que se humilló. Y mis hermanos, en nuestra relación con los demás, si nuestro deseo es vengarnos, estamos juzgando a nuestros hermanos y hermanas, y no estamos dando lo que nosotros hemos recibido de Cristo Jesús, misericordia, en nuestro trato con nuestros hermanos. Y la venganza puede lucir de diferentes maneras. No necesariamente tiene que ver con cortarle la cabeza o pagar a alguien para que venga en una moto y lo hiera. Tiene que ver con lo que comienza en el corazón. Una indisposición a amar a mi hermano o hermana. El vengarme. El decir, conmigo no te metes, nunca más te voy a confiar. Realmente decir, no puedo trabajar contigo. Nope. No voy a servir al lado tuyo nunca más en la vida. No me voy a vengar actuando en contra de ti, sino me voy a vengar ignorándote. Hasta que Cristo venga y nos reconciliamos en el cielo. Pero Cristo dice, una muestra de ser hijos de Dios es que no buscas vengarte, sino buscas reconciliarte. Es que no buscas el mal, sino buscas el bien. Y por último, alguien que juzga es alguien que juzga por las apariencias. Por las apariencias. Juan capítulo 7, versículo 24, y con esto termino porque ya estamos con el tiempo. Juan capítulo 7. Jesús está hablando después de que sus hermanos demostraron que no creían en Él. Miren lo que dice el versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino que, versículo 24, juzgad con justo juicio.
el juzgar a nuestros hermanos es juzgar de acuerdo a las apariencias. Mis hermanos, el único que conoce el corazón de alguien es Cristo Jesús. Y yo sé que hay muchas veces que los frutos demuestran que esta persona realmente no está bien con Dios. Okay, hay frutos muchas veces, pero no es nuestro trabajo emitir el juicio en el jurado de nuestro corazón y decir, te desecho, no te mereces mi amor. Y recuerda, no es un amor que tolera el pecado, no es un amor que participa en el pecado, no es un amor que no busca el bien de ella como Cristo busca el bien por ellos. Queremos que ellos lleguen a Cristo, queremos que ellos amen a Cristo. Pero si nosotros juzgamos de acuerdo a las apariencias, de acuerdo solamente a lo que vemos, estamos juzgando en algo que no sabemos. Y por eso el Señor dice, no juzgues, no juzgues. Si tú vives con tus hermanos sabiamente en amor, ejemplificando el carácter de Cristo, con seguridad, absolutamente está excluida la posibilidad de que tú seas tratado mal de parte de Dios. Está excluida esa posibilidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere el bien para nosotros. Y así también nosotros queremos el bien para nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Para nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y mis hermanos, para terminar, quiero hacerles unas preguntas. ¿Okay? Primera pregunta, ¿somos rápidos para señalar errores en otros? ¿Somos rápidos para señalar errores en otros? Eso es juzgar a nuestros hermanos. ¿Okay? Hay maneras de ayudar a los hermanos a crecer en su fe. No estoy diciendo esto. No estoy diciendo que nos quedemos quietos, no. Pero el amor nos lleva a realmente acercarnos a alguien para que se parezcan más a Cristo. Pero el espíritu de juicio es este que dice, no sabe ni lo que está haciendo, se equivoca todo el tiempo, como quisiera que lo saque. ¿O estás dispuesto más bien a mirar en tu propio corazón y decir, wow, el tronco de mi ojo está mucho más grande que la viga del ojo de esa persona? Y cuando yo me saco el tronco de mi ojo, yo veo la viga de mi hermano con misericordia y gracia. Porque me doy cuenta que Cristo me dio misericordia y gracia para sacarme el tronco que llevo en el mío. Y cuando veo a mi hermano digo, gracias Señor, porque sacar la viga es más fácil que sacar el tronco. Y amamos a nuestros hermanos y mostramos misericordia a nuestros hermanos. Tratamos a nuestros hermanos con amor, no por lo que nos pueden dar, sino por lo que Cristo ya nos ha dado a nosotros. Y por eso dice, y seréis hijos del Altísimo. Entonces, mis hermanos, que esto sea para nosotros en este junio, que tenemos un junio de comunión. Al estar más cerca de nuestros hermanos y hermanas, nos vamos a dar cuenta más de sus errores. Al abrir la casa a nuestros hogares, nos vamos a dar cuenta de, cuidado hermanito, no me tope eso porque le voto. Pero dice el Señor, muestra misericordia, muestra gracia. Si alguien se equivoca, abrázalo, muestra el amor, muéstrale gracia. Dile, Cristo tuvo misericordia conmigo, Él va a tener misericordia contigo. Si alguien les hace algo que no les gustó, tengan gracia y misericordia. Si alguien pega contra ustedes, oren delante del Señor y díganle, Señor, por favor, dame un corazón como el tuyo para poder perdonar. Dame un corazón como el tuyo para amar cuando esta persona no me amó. Dame un corazón como el tuyo para hacer el bien cuando esta persona me hizo mal. Señor, necesito lidiar con esto inmediatamente porque no quiero que un árbol de amargura se ponga en mi corazón. Señor, no quiero juzgar, porque yo sé que lo que he recibido de ti, Señor, ha sido puro amor, puras bondades. Inclusive el Señor Jesús intercediendo por nosotros delante del Padre, cuánto más nosotros no vamos a hacer lo mismo por nuestro prójimo. Vamos a orar. Amado Señor, gracias Padre por esta hermosa mañana, por la bendición de estar con mis hermanos y hermanas en Cristo y tener este hermoso mandato, Señor amado, de amarlos, de mostrar misericordia, de ser e imitar más a mi Señor Cristo Jesús. Permítanos, Señor amado, que al salir esta mañana y tarde de acá,
podamos ir a los lugares donde vamos a disfrutar como hermanos en Cristo e intencionalmente, Señor amado, escoger amarlos como usted nos ha amado a nosotros, no con un amor que se acaba, no con un amor incompleto, imperfecto, sino con el amor que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, que no tiene fin. Gracias, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos y hermanas. Guarde su camino a casa, Señor. Guarde sus vidas en estas semanas. Señor amado, que sigan corriendo la carrera de la fe con paciencia, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y es el consumador